Vamos a darle la bienvenida a Gustavo Sánchez, él es gerente de consultores en seguridad social, para hablar de todo este asunto de la reforma pensional. Gustavo, muy buenos días. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos días, hola Linda, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿cómo está? Bienvenido, gracias ¿Cómo por está? venir. Gracias. Buen día. Adelante. Con un tema muy Gustavo. importante, ¿no? Sí, señor, la reforma pensional. Además tenemos a muchos televidentes a esta hora conectados con nosotros porque este tema lo estamos anunciando desde la semana pasada. Las personas están muy interesadas en saber cómo va esta reforma pensional, que ayer tuvo un encuentro determinante en el Congreso de la República. Le faltan 2 debates y esto viene avanzando. Entonces, Gustavo, el propósito con ustedes es que hagamos como un esbozo general muy detallado y como muy desmenuzado para que los televidentes nos entiendan de qué trata todo este asunto de la reforma pensional. Si quiere, comencemos hablando pues sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República, que ya fueron aprobados varios de los artículos, son 94 artículos los que tiene esta reforma. Cuéntenos ustedes o cómo va, para que ya vamos un poco más al contexto de antes, cómo comenzó a gestarse toda esta reforma. Ok, bueno, la reforma pensional nace como una necesidad a nivel nacional en todo el tema de las pensiones y de verdad que tiene aspectos negativos y positivos. Ha venido siendo tramitada a través de una iniciativa de la misma ministra de Trabajo, pero que es una reforma pensional que no tiene al momento una sostenibilidad financiera, que es lo más grave porque es una reforma que está valiendo alrededor de 145 billones de pesos. Recordemos que en Colombia hoy se pagan pensiones de obligaciones de Colpensiones que están alrededor de 95 billones de pesos y corresponde al 19% de las obligaciones que tiene hoy. Pero las pensiones del sector público y las exceptuadas, como las fuerzas militares, como los profesores y otras, no fueron tocadas en esta reforma pensional y ocupan el 39% del presupuesto general de la Nación, que asciende a 502.6 billones de pesos. O sea, estamos hablando de 391 billones de pesos que ocupa solo el tema pensional en Colombia. Sí. Doctor Gustavo, le propongo entonces lo siguiente para claridad de nuestros televidentes, para hacer esto más dinámico y básicamente, como diríamos, con plastilina para que todos podamos entender, porque es un tema muy importante, pero también, como diríamos coloquialmente, se vuelve un poco ladrilludo de entender, ¿sí o no? Entonces, básicamente, empecemos por el principio. ¿Cómo funciona hoy en día nuestro sistema? ¿Qué propone la reforma para que nuestros televidentes tengan claridad? Y Linda ha hecho una preparación de esas que ella sabía hacer muy bien para ayudarnos a entender. Doctor, para que nos acompañe con Linda, entonces, en la pantalla. Hay muy importante en el tablero, así es. Vamos aquí a pasar a la pantalla de Consejo de Redacción para que entendamos este asunto, que ya lo comentábamos aquí los tres, incluso antes de comenzar el programa. A veces se vuelve un poco denso para las personas poder comprender qué es lo que está pasando con la reforma pensional, cómo va este proyecto que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro. Pues muchas son las preguntas, esperamos resolverlas de la mejor manera. ¿Cómo va entonces esta reforma pensional que se propone para Colombia? Y lo primero, ¿qué hay sobre la mesa? Porque escuchamos mucho acerca de que hay varias ponencias, qué pasó, que cuántas se aprobaron, y la gente puede confundirse un poco con la información. ¿Le parece si comenzamos revisando cómo va entonces lo que se tramita en el Congreso de la República? Para claridad de nuestros televidentes es importante mencionar, y lo vamos a poner aquí en un color para que lo puedan ver, en color verde, de lo que ya está aprobado. Muy bien. Una ponencia del gobierno, que es este proyecto que busca la protección a la vejez, podemos decir que está aprobado. Este es el proyecto que está en curso, abogado, y hay que decir que los otros dos se cayeron en el Congreso. Exactamente. Hay que entender dos cosas. La reforma pensional tiene 4 pilares fundamentales. El primero es el solidario, que es una renta básica de 223.000 pesos. Y el contributivo, semicontributivo y el voluntario. Ahora bien, hablemos del primero, que es el solidario, que es un subsidio. Ese se está tramitando en forma independiente, ya fue aprobado el 20 de marzo, tiene segunda aprobación, le faltarían 2 aprobaciones, iría a sanción presidencial, ¿correcto?
Claro que sí, ya vamos a entrar en detalle de eso que usted nos está mencionando. Por lo pronto, aclararle a los televidentes. Inicialmente esta reforma pensional, digamos que estaba embolatada por la cantidad de proyectos que estaban para tener en consideración. Una ponencia del gobierno, una ponencia alternativa que fue presentada por la senadora Marta Hurtado. Recordemos que hace parte de esa comisión séptima, no pasó lo que ella proponía y habían dos ponencias de archivo de parte de senadores del Centro Democrático que tampoco pasaron. Para este caso vamos a analizar entonces cómo va esa propuesta únicamente que quedó del gobierno, pero antes yo le propongo, abogado, que revisemos cómo funcionan actualmente las únicas dos formas de pensionarse que hay en nuestro país. Y aquí tenemos entonces a Colpensiones y a los fondos privados. Entonces la idea es darle una mirada a esta situación para que nuestros televidentes pues sepan muy bien cómo en este momento nos podemos pensionar en Colombia. Y empecemos por Colpensiones. Ok, entonces en Colpensiones se requieren tener 1.300 semanas, ¿sí?, como mínimo, y llegar o tener 57 años de edad si es mujer, o 62 años si es hombre. Ese es el primer requisito para una pensión en Colpensiones hoy. Y hay que hablar también de estas cifras que son relevantes y es de cuántas personas están cotizando en la actualidad en Colpensiones. Si vamos para ese caso, hablaríamos de más de 6 millones de afiliados. Sí, tenemos 6.700.000 afiliados, ¿cierto? Que este es uno de los grandes problemas que tiene que tenemos en Colombia. Administrando 6.700.000 afiliados y 1.300.000 pensionados, Colpensiones hoy tiene un déficit de 9.5 billones de pesos. Le propongo que lo apuntemos ahí para que ese dato nos quede el déficit. ahogado. Así es. Es de 9.5 billones. ¿Qué pasa? Si yo pierdo 9.5 billones al año, ¿cierto?, y me llegan 18 millones de personas o afiliados nuevos del régimen de ahorro individual, pues el problema se me va a triplicar. Aquí, claro, hay pensión de invalidez, hay sobrevivencia, ¿sí?, y hay indemnización sustitutiva. Ahora, yo le agrego un asunto, abogado. De esos 6.700.000 afiliados que tiene Colpensiones, pues en este momento encontramos que son 2 millones de pensionados en Colpensiones. Ahí estamos viendo entonces este panorama. Y si nos vamos para los fondos privados, pues aquí encontramos que son 19 millones de afiliados, ¿cierto? Linda, antes de seguir ahí quisiera preguntarle al doctor Gustavo, esos 9.5 billones los pone el Estado, recursos públicos, es decir, salen de los impuestos de la gente. correcto. Cada año Colpensiones dice, no me alcanza con qué pagar las mesadas, porque siempre las paga bien, pero tiene que recurrir al Ministerio de Hacienda para que sea el ministerio el que le pague o le ayude con ese desbalance que hay dentro de los estados financieros para que pueda cubrir las pensiones. Y eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Ahora nos cuenta cómo vendría con la reforma, cómo Perfecto. cambiaría. Sí, Perfecto. en parte, Sebastián y abogado Linda, esa es la problemática y uno de los motivos por los cuales a largo plazo pues habría una total desfinanciación de este proyecto como está hoy, de este sistema pensional, y a la larga pues no tiene una continuidad a futuro, por lo cual habría que tomar soluciones lo más pronto para que esto tenga sostenibilidad en el tiempo. Correcto. El doctor Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, se manifestó ayer y dijo, es que inicialmente Colpensiones recibiría un ingreso considerable, pero en el tiempo tendría una deuda porque tendría que subsidiar toda la gente que va a llegar. La Contraloría General de la República también se manifestó diciendo que el proyecto de reforma pensional no tiene o hizo observaciones sobre su financiamiento y adicionalmente la sostenibilidad financiera del país frente a esto a futuro. Recuerden que hoy para poder pagar una pensión se requiere que 3 personas estén cotizando al sistema. En el futuro vamos a necesitar 7 personas para poder sostener un pensionado. ¿Esa estadística de 4 colombianos se pensiona uno se mantiene? Sí, correcto. 4, tiene que haber 4 para que uno pueda sobrevivir y reciba su mesada pensional. Pero el gran problema, ¿dónde está? Que es que en Colombia tenemos 22 millones de afiliados, pero solo 12 millones cotizan, los otros 10 millones no cotizan.
¿Por qué no cotizan? Porque están en la informalidad. Esas personas que están en la informalidad se están rebuscando de cómo sobrevivir y entonces no llevan cotización al sistema. Ese es el gran problema. ¿Y eso a qué nos lleva? Uno, el más grave, el desempleo. Nuestros gobernantes no han pensado en que en vez de hacer una buena relación con los empresarios para generar empleo, Linda, si se genera empleo, tenemos cotizaciones al sistema y no tendríamos que estar haciendo reformas, porque los 22 millones estarían cotizando y habría una sostenibilidad. Es por eso que muchos congresistas también insisten en que también habría que mirar una reforma laboral en ese sentido. Para pasar la página y dejar muy claro, entonces, dos formas de pensionarse. En lo público, 1.300 semanas se necesitan, 57 años es mujer, 62 en hombre. En este momento tenemos más de 6.000 millones de afiliados y 2 millones de pensionados. ¿Y en el privado? Sí, Linda, pero en el fondo privado hay que recalcar que una persona para adquirir un salario mínimo o comprar una renta vitalicia de un salario mínimo necesita tener en su cuenta 280 millones de pesos, lo cual se hace imposible. En este momento, el 86% de la población de Colombia gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Esa persona en un fondo privado nunca va a alcanzar. Inclusive tenemos los ejemplos claros actuariales donde una persona que cotiza 20 años de su vida no alcanza a recoger 70, 80 millones de pesos. Y es que aquí está justamente esa cifra, porque son 19 millones de afiliados y 318.000 los que se han logrado pensionar en esos fondos de pensiones privados, donde digamos que el requisito es reunir el capital suficiente, que es lo que ustedes están mencionando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en el régimen de ahorro individual? Hoy en esta reforma se pretende, inclusive ya está eliminado dentro del proyecto el artículo 65 de la Ley 100. ¿De qué habla el artículo 65? De la garantía de pensión mínima. ¿Qué es la garantía de pensión mínima? Es para aquellas personas que llegan a la edad 57 años mujer, 62 años hombre y no tiene el capital con qué pensionarse. Si no tiene el capital con qué pensionarse, el Fondo de Solidaridad Pensional le va a subsidiar esa pensión. Pero al eliminarlo, entonces estas personas pasarían de hoy poderse pensionar con 1.150 semanas, obligatoriamente se tienen que ir a Colpensiones y allá tendrían que cotizar 26 años. Que eso es lo que ya vamos a revisar aquí. Compañero, les propongo que le demos una mirada a esos 4 pilares que propone el gobierno. Aquí tenemos entonces el contributivo, solidario, semicontributivo y de ahorro voluntario, que es básicamente lo que usted nos está mencionando. Cada uno de una manera que nuestros televidentes lo puedan entender. Ok. En el régimen contributivo somos los que cotizamos al sistema, normalmente la cotización del 16% en pensión. En el solidario es la renta básica de 223.000 pesos. Que quede esto bien claro, independiente de que haya reforma o no la aprueben, el solidario vale 6.6 billones de pesos y se está tramitando en forma independiente en el Congreso de la República y lo van a aprobar. Doctor Gustavo, pero básicamente para claridad de los televidentes, lo que propone el gobierno entonces lo podríamos dividir en esos 4 puntos. Sí, claro. Tal Sí. cual. Sí, Es decir, señor. eso resume la reforma que propone pensional. el gobierno nacional. Perfecto. Ok. Y vamos con el semicontributivo. El semicontributivo, en mi sentir y en consultores, es la desigualdad más grande del mundo. Escuchen, una persona en el régimen solidario va a recibir 223.000 pesos. Pero el contributivo dice que toda persona que tenga más de 300 semanas hasta 999 va a recibir, lo máximo que recibirá serán 154.000 pesos. ¿A ustedes les parece justo que una persona que no ha hecho nada en la vida, pero llegó a los 65 años, le den 223.000 pesos? Y al que sí cotizó entre 300 y 900, le den 154.000 pesos. Es otra injusticia del tema de la reforma pensional. Que es uno de los puntos que ha sido incluso más criticados y que pretendían entonces con esa alternativa cambiar. Y de ahorro voluntario. Ok, y el ahorro voluntario es lo que hoy a los fondos privados se lleva como ahorro voluntario, ¿cierto? Pues la capacidad de ahorro no la tienen sino aquellas personas que están devengando algo así como más de 10 salarios mínimos legales. De ahí hacia abajo es muy poco que usted pueda llegar y decir, yo voy a ahorrar para sumar para mi pensión. Sí, muy pocas personas Sí, les no alcanza todo mundo, realmente sí. para ese panorama. Por eso te digo, es que el 86% de la población gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, de ahí en adelante,
viene el problema de quiénes pueden ahorrar y quiénes no pueden ahorrar. Que ahí, abogado, creo que es importante hacer énfasis en el tema del umbral, que se ha conversado tanto en medio de estos debates en el Congreso, porque inicialmente se proponía un umbral de 3 salarios mínimos en adelante para pertenecer al régimen público y de 3 salarios mínimos en adelante poder cotizar en el privado, es lo que propone la reforma. En estas negociaciones pues ya se logró bajar ese umbral de 3 salarios mínimos a 2,3 salarios mínimos con la bancada liberal, con la cual se conversó la mayoría que estaría buscando el gobierno para votar esta reforma pensional. Explíquenos un poco más y a los televidentes este asunto del umbral y por qué ha sido un punto de tanta conversación, claro, y de tanto debate. Y que ha sido el punto que se ha negociado. Y lo vamos a apuntar aquí de una vez, abogado Gustavo, para que ese dato que nos menciona Catalina pues quede muy al tanto para nuestros televidentes. 3 salarios mínimos proponía el gobierno, ¿cierto? Perfecto. Y con esa negociación que ya nos mencionaba Catalina con el Partido Liberal inicialmente, pues se está proponiendo que sea 12,3 salarios para pasar a cotizar a Colpensiones. Ahora sí. Ok. Lo que ha querido o lo que quiere el gobierno nacional es que lleguen más recursos. En este caso, que eran a Colpensiones, hoy ya están proponiendo que no sea Colpensiones, que no sea el Banco de la República, sino que sea el Fondo Nacional del Ahorro o una fiducia. O sea, ellos quieren conformar un fondo donde ahí lleguen muchos recursos. Si nosotros traemos gente que gana hasta 3 salarios mínimos legales vigentes, traeríamos una masa más alta. Pero si traemos gente que se gana entre 2.3, nosotros diríamos que hasta 2. Incluso estaba proponiendo una de las congresistas que fuera 1.5. Es correcto, 1.5. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos cálculos actuariales y nos damos cuenta que haciendo el cálculo, una persona hasta 2 salarios mínimos le conviene estar en Colpensiones. Pero de 2 salarios mínimos hacia abajo le conviene estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque se beneficia de la garantía de pensión mínima, ¿cierto? No alcanza a tener el capital, allá le van a completar el monto de su pensión. Mientras que si usted pasa de 2 salarios mínimos legales, le convendría sí estar en Colpensiones. Entonces aquí es cuánto capital va a llegar a ese fondo, ¿sí? Entre menos bajen, si lo bajan a 1.5, llegarán menos recursos. Menos recursos. Correcto. Para atender esos planes subsidiados que pretende el gobierno. Justamente otro de esos puntos que se negoció es aumentar el subsidio a los estratos 1 y 2. Se está proponiendo, en este caso el gobierno, que sea máximo de 20% de subsidio para hombres, vamos a poner la H de hombres, y máximo del 25% para mujeres. En ese caso, ¿sí le daría al gobierno para tener ese recurso suficiente y subsidiar con esos porcentajes a los colombianos? Vuelvo y les digo, una cosa es ofrecer y otra cosa es poder darle sostenibilidad en el tiempo. Si ustedes revisan la Constitución Política de Colombia, en su artículo 48 dice, toda reforma a la seguridad social y especialmente en pensiones tendrá que tener una sostenibilidad financiera. Por eso en el gobierno anterior, cuando pretendían trasladar 220.000 personas de los fondos privados a Colpensiones, porque estaban en los últimos 10 años, la Corte tumbó eso mediante una sentencia que es la 308 de 2020, que dejó sin vida el decreto 558 de 2020 diciendo el presidente no puede trasladar a esas personas porque eso vale 35 billones de pesos y no existían los recursos para eso. ¿Y cuánto le cuesta esta reforma para que lo apuntemos acá? 145 billones de pesos. 145 billones. Y ahora les voy a explicar de dónde salen esos 145 billones. Bueno, hay un tema que escuchábamos y conversábamos esta mañana, incluso antes de comenzar el programa, y es ese pronunciamiento que dio el director general en todo el país, presidente de Colpensiones, y decía, no, a nosotros no nos entreguen toda esa plata porque sería muy difícil poderla administrar, incluso cuando haya una crisis económica, pues si es que llega en algún momento, pues de pronto esos recursos se van a usar en lo que no es. Asimismo lo dijo, por eso dijo, bueno, creen una especie de fiducia que la maneje el Banco de la República y sería entonces esa garantía de la protección del ahorro que propone el gobierno, o eso no está en ese escenario. A ver, inicialmente se habló del Banco de la República, pero ha sido claro que el Banco de la República debe funcionar en forma independiente, ha sido una entidad que regula pues todo el tema financiero y lo que se requiere es que maneje su independencia. Ahora, la propuesta de ayer fue que fuera el Fondo Nacional del Ahorro, que no tiene experiencia en pensiones, solo en cesantías.
Y Colpensiones no tiene la infraestructura para manejar todo esto. Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, eso... Doctor Gustavo, Lina, qué pena. Básicamente, con esta reforma, todos los colombianos, sin importar estrato ni salario, quedaríamos entonces en Colpensiones. Entre 1 y 2.3 salarios mínimos. Hasta 2.3, de 2.3 en Lo que está adelante planteado ya hoy sería- si lo aprueban, ¿no? ¿Ya sería fondo privado o habría posibilidad de escoger? Pero estaríamos No, en las dos. Una de las cosas malas que tiene la reforma es que no permite la escogencia. Si usted está o gana hasta 2.3, obligatoriamente se tiene que ir a ¿Y Colpensiones, si gana más de 2.3? a fondo privado. No quedarían las dos porque No, definitivamente o sea- no es que hasta 2.3, así gane 4 salarios mínimos, no es que lo que le corresponde a 2.3 quedaría en Colpensiones y el resto hacia el fondo privado, no, inmediatamente quedaría en fondo privado Obligatoriamente. con todo Por su eso salario mínimo. se pierde el derecho a la adquirido. escogencia. Y por eso vamos a llegar a esta parte que ya era la que íbamos, Sebastián, y es lo bueno y lo malo. En términos de lo que analizan los abogados para este caso de las pensiones, ¿qué sería lo bueno entonces? Le propongo que lo escriba de la forma más clara posible. A veces Bueno. se nos va un poquito torcido, pero para que nos puedan entender. Lo bueno, la pensión anticipada. Pensión anticipada. ¿Qué es esto? La pensión anticipada es un proyecto que yo soy coautor de ese proyecto, lo presenté con el doctor John Jairo Berrío en el año 2021 y desafortunadamente no lo aprobaron. Este proyecto estaba hecho para valer 24 billones en 10 años, 2.4 billones anualmente y Ministerio de Hacienda en ese entonces dio un concepto desfavorable diciendo que eso valía 105 billones de pesos. Yo no entiendo por qué hoy sí es viable, si vale 105 billones de pesos. ¿En qué consiste? Toda persona que tenga más de 1000 semanas cotizadas, llegó a 57 mujer, 62 años hombre, le darían una pensión de un salario mínimo. Y de ese mínimo le descontarían para pagar las cotizaciones que le faltan hasta llegar a las 1.300. Se llama pensión anticipada. Listo, algo bueno. Sigamos con otro punto bueno y hagamos por lo menos 3 para que nos queden claros. Ok. Tenemos los traslados. Están diciendo que dentro de los 2 años siguientes, todas las personas que estén en los fondos privados, que hoy están inhabilitados para trasladarse porque están dentro de los últimos 10 años, se podrán trasladar a Colpensiones sin ningún problema. Sin límite de tiempo, porque lo que se le dice a la persona es, tiene que ser antes de los 10 años. Ok, pero entonces aquí debemos recordar que esto vale 105 billones y estos traslados valen 35 billones, ¿sí? Vamos a ir como sumando, ¿cierto? ¿Y algo bueno más que se le pueda ver a esta reforma o pasamos ya a lo que no es tan bueno? Habría otro tema importante. La población indígena afro entraría al Fondo de Solidaridad Pensional. Es otro tema bueno. Importante, sí. ¿Cierto? Yo le voy a escribir aquí. ¿Quiénes más hacen parte de ese fondo de solidaridad pensional? Todo el grupo. El Fondo de Solidaridad Pensional es algo muy bonito y allí llegan todas las madres comunitarias, las madres cabezas de familia, la población urbana y rural desempleada, también llegan los discapacitados, ¿cierto? Inclusive población desempleada en otros extractos más altos, porque una persona en extracto alto puede quedar sin trabajo y tener problemas, ¿cierto? Doctor Gustavo, le propongo algo muy rápidamente, un compromiso comercial, 2 minuticos y ya regresamos para que nuestros televidentes Perfecto. entiendan lo bueno y también entonces lo no tan bueno que tendría la reforma. Perfecto. Un corte y ya regresamos. Pesos, que consiste en entregarle una pensión a cada persona que cumpla la edad de pensión y que no tenga el capital con que pensionarse, ¿sí? Ahora los traslados. Los traslados son aquellas personas que se fueron a los fondos privados, que están en los últimos 10 años y están inhabilitados, podrían regresar a Colpensiones, Y también el Fondo Solidario, que incluye, por ejemplo, a población indígena y afro. que ingresarían a ese Fondo de Solidaridad Pensional. Y ahora pasemos entonces a lo que los analistas consideran no tan bueno de esta reforma pensional. Lo primero, Mira, que se centraliza el tema pensional solo en Colpensiones, o sea, en Colombia solo pensionará Colpensiones. Segundo, las pensiones de invalidez solo podrán ser revisadas por Colpensiones. Cuando hoy están habilitadas las EPS, los fondos de pensiones, y las ARL, porque la Corte Constitucional habilitó también las ARL, o sea, tenemos 3 entidades calificando invalidez, solo sería Colpensiones.
el tema de los jóvenes mayores de 25 años que no heredarían pensión. Usted sabe que en el régimen de ahorro individual, un joven mayor de 25 años, si su padre fallece, si su madre fallece y está como afiliada al sistema, no le entregarán pensión porque es mayor de 25 años, pero sí tendría derecho a la devolución de esos recursos. O sea, habría heredabilidad. En este caso se pierde la herencia y esos saldos no se le podrían entregar al hijo. Bueno, y hablemos por último de algo que consideran no tan bueno y es el tope que se supera, no supera los 3.120.000 pesos. Ok, este proyecto de ley está diciendo que se entregaría el 80% de 3 salarios mínimos como pensión. O sea que nadie podría recibir una pensión superior a 3.120.000. Yo le agregaría a esto también el tema de la garantía de pensión mínima nuevamente. Ojo, la población de madres comunitarias, la población de las personas que trabajan la confección, de los que trabajan la construcción, son personas que no alcanzan a reunir el capital para pensionarse. Y el artículo 65 de la ley 100 lo están derogando, ¿cierto? Y eso no tendría cabida para que estas personitas pudieran pensionarse con 1.150 semanas, pasando a las 1.300 semanas en Colpensiones en forma obligatoria. Abogado, lo invito a que tome asiento. Yo me quedo aquí ya borrando lo que escribimos y ustedes continúen. Doctor compañeros. Gustavo, quisiera preguntarle qué va a pasar con las semanas o de cotización, horas de cotización. Hablamos que en Colpensiones 1.300 y lo que tiene que ver con los fondos privados 1.150. ¿Eso se va a modificar? Usted nos mencionaba que todo el mundo se va a pensionar en Colpensiones. Entonces, ¿ya eso no aplica de las 1.150? Por eso les digo, ¿Desaparece? están anulando o derogando el artículo 65 de la ley 100, que establece que esas mujeres a los 57, hombres a los 62, pueden pensionarse con 1.150 semanas y acceder al Fondo de Solidaridad Pensional. Una persona que no alcanza ni a recoger 70, 80 millones en un fondo privado, con eso no se pensiona, necesita 280 millones. ¿Y qué pasa con esas pensiones tan altas, de 30 millones, 25 millones? ¿Van a recibir lo mismo que todos los colombianos? Exactamente, es que aquí no tocaron esas pensiones tan altas que hay, ni los regímenes exceptuados, que les dije a ustedes que valen, es el 39% del presupuesto general de la Nación. Estamos hablando de más de 195 billones de pesos. Eso le iba a decir, abogado, pues ahorita usted nos mencionó cuando comenzamos la conversación que había algunas pensiones que no estaban incluidas en esta reforma. El caso de las pensiones del sector público, también de profesores, magistrados. ¿Por qué esas pensiones no entrarían en esa reforma si en últimas pues también hacen parte de la ciudadanía y hacen parte de este rubro del presupuesto de pensión? Exactamente, yo pregunto por qué un general de la República, ¿sí?, que se gana más de 38 millones de pesos no fue incluido en esta reforma, ¿sí? Porque estamos hablando de la población de 2.3 salarios mínimos o a 3, que es la población más golpeada, que es la que menos gana. Y en consecuencia también entonces, para que nos paremos ya como en el hoy, le faltan 2 debates a esta reforma pensional, ya fueron aprobados 28 de los 94 artículos. Usted, que es el experto que hoy nos está ayudando a entender un poco más esta situación, ¿qué cree que vaya a pasar? ¿Cuál es la proyección de esta reforma? Que claramente, pues como lo vemos, tendría que haber cambios, pero no sé si todos los cambios que vienen incluidos en la reforma. Ok, como le decía Linda ahorita, por A, por B o por C, el primer bloque, que es la renta básica de los 223.000 pesos, va a ser aprobada. O sea, ese tema solidario va, sí o sí. Solidario va o no. ¿Dónde no cuadran las cosas? Que una persona que no haya hecho nada en la vida le van a dar 223.000 pesos mensuales, mientras el que sí cotizó le van a dar 154.000 pesos. No sé si a ustedes les parece eso justo. Que el gobierno lo llama protección a la vejez. Exactamente, que es el semicontributivo. O sea, no hay lógica ahí. Segundo, yo pienso que si la reforma pensional es aprobada, posteriormente se va a caer en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Por el principio de sostenibilidad financiera. Son 146 billones de pesos que vale esta reforma y no, el gobierno no muestra en el proyecto de dónde va a sacar los dineros. Dice, de la nación. ¿Y dónde están? No sabemos. Va a haber un periodo de transición también que cobijaría, como en caso de ser aprobada la reforma, esas personas que ya están a punto de llegar a pensionarse con este sistema que existe actualmente y cuando ya comience a funcionar un nuevo sistema. ¿Cómo va a funcionar ese régimen de transición ahí? Esa pregunta es muy interesante porque los televidentes están pensando hoy, bueno, ¿y entonces esa reforma me coge a mí o no me coge? Pongan cuidado. Toda mujer
que tenga más de 750 semanas hoy, o sea, 15 años de trabajo. Y todo hombre que tenga más de 900 semanas, ojo, al 1 de enero de 2025, esa persona no lo coge esta reforma pensional. Solo los que tengan menos de 750 semanas o hombres con menos de 900. Miren, muchos jóvenes que se desaniman frente a todos estos panoramas y dicen, no, pues yo para qué voy a cotizar si yo no me voy a pensionar. ¿Qué mensaje le daría a esos jóvenes que hoy nos están viendo de cara a este proyecto de reforma? Lo que tú lo has dicho, esta reforma no incentiva a la cotización. Entonces vamos a ver más informalidad y vamos a ver más personas comprando rentas en dólares y yéndose para otra parte a invertir y no pagando, no cotizando en Colombia. Y a eso sumándole, abogado, también que la natalidad en el país está disminuyendo cada vez más, entonces la población se está envejeciendo, van a ser cada vez más los que vayan a necesitar pensión, pero cada vez menos las personas que están cotizando por la informalidad, pero también que están naciendo porque en últimas pues cada vez está bajando mucho más la natalidad en el país. Exactamente, y vemos que el desempleo, que hoy está en el 12.4%, es lo que más le pega a este tema pensional. Los gobiernos tienen que enfocarse a generar más empleo, incentivar a los empresarios para que abran puestos de trabajo y habrá más cotizaciones. Y a propósito de este tema, Catalina, la Central Unitaria de Trabajadores se pronunció, básicamente rechaza esta reforma, ¿no? Así es, expresaron su rechazo desde la Central Unitaria de Trabajadores, su rechazo hacia esta reforma pensional. Lo que dicen claramente es por el umbral de cotización en la reforma pensional, pues es que ellos rechazan esta situación porque hasta la fecha van 2,3 salarios mínimos, una medida que según esta organización sindical afectaría gravemente a los trabajadores del país. Así lo dicen, que indican esta medida impactaría de manera negativa a un segmento importante de trabajadores, disminuyendo incluso su poder adquisitivo y aportando a la agudización de la pobreza en Colombia. Señalan desde la CUT que apoyarían el umbral de los 3 salarios mínimos en el entendido de que en ese valor se fortalecería a Colpensiones y se disminuían las ganancias de los fondos privados. Bueno, pues esto seguramente tendrá mucho más despliegue, mucha más información. Al abogado Gustavo Sánchez, gerente de Consultores en Seguridad Social, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Consejo de Redacción para ayudarnos a entender, y también a ustedes, nuestros televidentes, un poco más el contexto de esta información que a veces parece lejana, pero que tiene mucho detalle, que toca su bolsillo. Así que, abogado, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción. No, con mucho gusto. Importante aclararle a los televidentes estos temas porque está en boca y la discusión y nacional. es la noticia. Claro, y si la gente no está informada, no tiene claro el tema, pues entonces no logra tener una posición clara frente a lo que está pasando en el acontecer nacional. Ok, cuando quiera aquí estaremos ampliando estos temas. Gracias, tan abogado. importantes. Además que seguimos muy atentos porque hoy sí que esa discusión en el Senado muy amable. Sí, claro, a ver qué fin tiene todo esto y luego lo analizamos. Y Linda que hizo muy bien la tarea ahí también con el tablero.